En esta lección vamos a continuar aprendiendo acerca de los accessors y en particular veremos la forma como podemos utilizar los accesos para proveer de mayor seguridad al objeto. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta lección donde vamos a seguir viendo temas acerca de los accessors. Bueno, quizá en la lección anterior, como el código fue muy sencillo, no notamos para qué nos sirve realmente un accessor. Es decir, si solamente voy a tener una asignación adentro del set y un return adentro del get, ¿qué caso tiene? ¿No sería mejor colocar pues simplemente el atributo como público y quitarme de problemas? Bueno, la respuesta obviamente es no. ¿Por qué no lo podemos hacer? En primer lugar, y esto ya lo saben, porque vamos a violar pues el principio de data hiding. Luego tendríamos problemas también con la parte de mantener todo el objeto encapsulado. Entonces también eso nos daría problemas de encapsulación. Pero algo más importante es que nosotros, gracias a los accessors, gracias al get y el set, podemos hacer que la información que entra o sale del objeto lo haga de acuerdo a las reglas del objeto. Y esto es sumamente importante. Es decir, el objeto va a decir, ok, ¿quieres meter información? ¿Quieres obtener información de mí? Bueno, lo puedes hacer, pero lo vas a hacer bajo estas reglas y si no, no vas a obtener esa información. Entonces, esto nos da muchísima seguridad y podemos pues hacer que nuestro código sea mucho más robusto, sea también mucho más seguro y esto brinda grandes beneficios hacia la parte de seguridad del código que nosotros tenemos. Imaginen que ustedes poseen algo, digamos, pues una calculadora y no sé, sus amigos desean utilizar esa calculadora. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes tienen esa calculadora, llega el amigo y en cualquier momento toma la calculadora y hace uso de ella y la regresa cuando se le antoje. Pues yo creo que no. Ustedes obviamente sí le pueden prestar al amigo la calculadora, pero le van a fijar los términos. Le van a decir, yo te puedo prestar la calculadora, pero solamente a esta hora, porque en esta hora yo tengo clase de matemáticas y pues la necesito y no te la puedo prestar. Es decir, ustedes están colocando sus reglas para que los demás, bueno, hagan uso de la propiedad que es de ustedes. Los demás no van a hacer uso de la propiedad que es de ustedes como les dé la gana. Ustedes son los que fijan las reglas para que los demás, si así lo desean, puedan hacer uso de su propiedad. Lo mismo va a suceder con los accessors. Ustedes tienen un atributo como objeto que les pertenece y los demás, bueno, quieren hacer uso de ese atributo, ya sea para colocar información o para leerla. Entonces, bueno, ustedes como objeto dicen, estas son mis reglas para que la puedas utilizar. Solamente de esta manera te permito utilizar información y de esta manera no. Solamente de esta manera tú puedes leer información, solamente de esta manera tú puedes, pues, colocar información. Es decir, ustedes van a colocar las reglas y esa es la parte importante acerca de los accessors. Bueno, vamos al código para ya empezar a ver esto más en forma. Entonces, tengo una modificación del programa anterior. Vamos a la clase empleado. Y ahora, ¿qué es lo que va a ser empleado? Bueno, va a tener desde luego unas propiedades que son sueldo, impuesto, que ya las habíamos visto, y una propiedad nueva, log, que es de tipo string. Es decir, vamos a crear una bitácora. Y adentro de log se va a guardar aquellas actividades que resultaron mal o que resultaron ilegales desde la perspectiva del objeto. Es decir, vamos a tener una bitácora de aquellos intentos de acceso que no van de acuerdo a las reglas del objeto. Log lo estoy colocando con tipo string y acceso también privado porque también es un atributo. Bueno, el método muestra no tuvo ningún cambio, simplemente nos está colocando como tal el estado del objeto. Y ahora, bueno, vamos a hacer las modificaciones a get y set. Tenemos el set de sueldo que está recibiendo psueldo como parámetro. Obviamente el tipo de acceso que nosotros tenemos es público. Y las reglas de mi objeto me están diciendo que los sueldos que se le colocan al empleado pues no pueden ser menores a 5,000 ni tampoco pueden ser mayores a 15,000. Es decir, que si alguien intenta ponerse un sueldo de 50,000, inmediatamente marca un error y no lo permite. O también si alguien
le intentan colocar un sueldo de 400, pues también no lo va a permitir. Esas son las reglas del objeto para colocar el sueldo. Es decir, solamente va a permitir que alguien del exterior le cambie el valor de sueldo si va de acuerdo a esas reglas, que el sueldo tenga que estar entre 500 y 15.000. Bueno, entonces checamos eso. Para eso vamos a hacer uso del if. Y P sueldo es menor que 500 o P sueldo es mayor que 15.000, entonces simplemente voy a mandar un error a mi log por medio de la función log error, que la vamos a ver un poco más abajo, y indicamos el mensaje de error, que decimos sueldo ilegal, y aquí la cantidad que nosotros como exterior intentábamos colocar como sueldo. De esa manera queda registrado y vean que dentro del if no sucede ningún cambio de sueldo. Es decir, que si el sueldo que yo estoy recibiendo no está dentro del rango que yo deseo, entonces nada más marco el error, pero no cambio para nada el sueldo. Si el sueldo sí estuviera dentro del rango de sueldos que a mí me interesa, entonces sí ya puedo llevar a cabo la asignación del sueldo correspondiente. Entonces P sueldo es igual a sueldo. Y vean cómo de esta manera, gracias al accessor, nosotros estamos garantizando que la información entre al objeto de la forma que el objeto la necesita y de acuerdo a las reglas que el objeto está marcando. Bueno, vamos a tener aquí nuestro get de sueldo. Y supongamos que el sueldo, bueno, es información confidencial, entonces solamente a través de un password nosotros podemos obtenerla. Si el password no es correcto, mandamos mensaje de error. Y si el password es correcto, bueno, entonces nosotros vamos a regresar el sueldo. ¿Qué es lo que sucede con getSueldo? Bueno, getSueldo está aquí recibiendo como parámetro el password, va a regresar un doble y obviamente el tipo de acceso es acceso público. Ahora en el interior de getSueldo, ¿qué tenemos? Tenemos que si password no es igual a 12345, que es nuestro password, entonces a log error le mandamos el mensaje de password ilegal para que en la bitácora se guarde este intento de acceso y regresamos el valor 0.0, el cual no le va a servir de nada a aquella persona, entidad o objeto que esté intentando obtener el sueldo con el password incorrecto. Ahora, si el password fue correcto, entonces, ¿qué sucede? Bueno, entramos al else y hacemos nuestro retorno de sueldo. Entonces, de esta manera el objeto le da al exterior el sueldo, ok, toma el sueldo, pero solamente si me das el password correcto. Y ya tenemos seguridad en la forma como nosotros podemos mandar información al exterior. Continuemos con el resto del programa. Bueno, aquí tenemos el get de impuesto, que es algo similar al get de sueldo. También obtenemos el password. Si el password es incorrecto, pues indicamos el error y si no, simplemente regresamos. Aquí tengo este impuesto. Regresamos el impuesto correspondiente. Ok, ahora tenemos nuestro mutator de cálculo impuesto. Aquí no ha habido ningún cambio. Y tenemos dos métodos nuevos. El método log error, que está recibiendo una cadena con el mensaje de error correspondiente. Y lo único que está haciendo es ir concatenando a nuestro atributo log ese mensaje de error que estamos recibiendo, colocando un salto de línea al final. El siguiente método que tenemos es un método que se llama muestra. Muestra log lo que va a hacer es llevar a cabo la impresión de la cadena log con todos los mensajes de error que tuvimos. Vean que log error es un método privado. Su acceso es privado, es decir, el exterior no necesita conocer absolutamente nada de él, no forma parte de la interfase pública del objeto, solamente se maneja interiormente. Entonces, recuerden que aquellos métodos que nosotros no tengamos como necesarios para que el exterior pueda trabajar con ellos, deben de ser colocados con acceso privado. Siempre tenemos que mantener la interfase pública del objeto lo más pequeña posible. Pero muéstralo si es necesario para el exterior, ya que main lo va a invocar para saber, bueno, cuáles fueron los problemas que hubo, y por eso tiene que tener el acceso de tipo público. Vamos a program. En program, ¿qué tenemos? Bueno, en primer lugar estamos creando un objeto que se llama Juan, le colocamos el sueldo, calculamos el impuesto, lo mostramos y mostramos su log.
para ver si hubo algún problema. Es más, para que no tengamos confusión, voy a comentar esto y vamos a ver la ejecución con Juan, que es una ejecución sin problemas. Entonces, ejecuto este programa y aquí tenemos sueldo 7.800, impuesto 1.248, que es lo que hace este muestra que tengo acá. Y muestra log, como no hemos tenido absolutamente nada, es una impresión de pues un renglón vacío. Luego tenemos la impresión de esta línea. Ahora voy a quitar el comentario para el siguiente objeto, y en el siguiente objeto nosotros sí vamos a crear a propósito algunos problemas. Entonces tenemos aquí al objeto José, que es de tipo clase empleado, y vamos a tratar de colocar valores que sean ilegales en la parte de sueldo para ver cómo es que está funcionando este objeto y cómo está funcionando ya nuestro set con el código de seguridad. También vamos a intentar obtener el sueldo de José con un password que no sea el adecuado para ver también cómo está colocándose y funcionando el código de seguridad de la parte del get. Luego vamos a hacer el muestra y el muestra log, donde vamos a tener, bueno, todas las indicaciones de los problemas que hubo. Entonces ejecuto y aquí lo tenemos. Tenemos entonces el sueldo de José es 0. ¿Esto qué se debe? Se debe a esta impresión que tenemos acá. Bueno, recuerden, creamos a José, intentamos colocar los sueldos que no corresponden, luego colocamos un sueldo que sí corresponde. Esto no nos va a llevar a cabo ninguna impresión hasta el momento. La primera impresión que tenemos es este intento de acceso ilegal al sueldo de José. Entonces nos pone el sueldo de José es 0, que es el valor que regresa get sueldo cuando no se da el password correcto. Luego viene la impresión de José.muestra, que nos da sueldo 10.000, impuestos igual a 0. Y luego viene la impresión que nos da muestra log. Recuerden que aquí se va a guardar el acceso ilegal que tuvimos en esta línea, el acceso ilegal que tuvimos en esta línea también, y el acceso ilegal que intentamos hacer de get sueldo. Entonces nos imprime sueldo ilegal de 50.000, sueldo ilegal de 25.000, password ilegal. Entonces ya quedó adentro de nuestra bitácora todos los intentos fallidos de acceso a ese objeto. Y con esto, bueno, hemos visto un ejemplo de cómo podemos hacer uso de los accessors para mejorar la seguridad del objeto y que la comunicación sea en los términos que marca el objeto y de acuerdo a las reglas del objeto.